En algunas cuestiones es un poco más fácil para los muchachos. Voy a redondear la idea. De manera, de manera general yo creo que es un poco más difícil. Lo que hace 2 años era algo nuevo, que el gobierno todavía no había operativizado cómo tratarlo. 2 años después ya ha sido catalogado. Desgraciadamente no comprendido, sino catalogado. Es decir, lo han clasificado como algo muy parecido a otras expresiones anteriores de periodismo y lo están tratando igual que trataron a esas otras expresiones de periodismo independiente en otra época en Cuba. Con lo cual están haciendo que para algunas personas ya no sea posible trabajar en estas nuevas expresiones de periodismo mientras también trabajan en un medio del Estado. Y aquellos que a pesar de todo insistan en seguir trabajando con las nuevas expresiones de periodismo, los están obligando a o quedarse en los medios estatales o irse. Ahora, lo que es más fácil ahora es tomar la decisión de irse si uno asume los riesgos de irse del medio estatal. Porque oportunidades para hacer periodismo hay. Y son oportunidades que incluso generan hasta mayores ganancias económicas y profesionales, lo que suponen un riesgo de que en algún momento las autoridades te molesten, te interroguen, te detengan, te impidan acceder a determinado lugar. Y por otra parte, desde el espacio público, el discurso es constantemente como si fueran los nuevos enemigos, la nueva subversión. Pero curiosamente yo encuentro que hay muchos más jóvenes dispuestos a seguir haciendo este tipo de trabajo que lo que había 2 años atrás. Porque se trata de una nueva generación. Porque esto que está pasando ahora es la expresión de una época, no el invento de nadie. No ha venido y ha sido plantado por alguien. Sencillamente está siendo el cauce natural de los deseos y las voluntades de una generación. Esta generación no acepta seguir haciendo el periodismo como lo estuvieron haciendo las generaciones anteriores. Entiende que necesita otra manera de hacer las cosas, que es legítimo, además de eso, ganarse su dinero por hacer su periodismo como le gusta. Y no le es suficiente la razón que le dan diciendo que ahí detrás de estas nuevas expresiones del periodismo está la mano del enemigo. Para otra generación quizás eso era suficiente. Con que alguien desde las autoridades te dijera que detrás de ese nuevo medio está el enemigo, ya, se alejaba. Ahora dicen, demuéstramelo. Y no hay prueba. Pero tú no te consideras como el enemigo. Por supuesto que no. Ni la subversión, ni soy la nueva subversión. Yo digo donde quiera que mis límites están claros. Mis límites son la Constitución cubana. Pero la Constitución cubana dice que se consagra el derecho a la información y a la opinión, conforme a los fines de la sociedad socialista. Yo entiendo que dar un acceso libre a la información corresponde con los fines de la sociedad socialista. El socialismo, como yo lo entiendo, no le limita el derecho a la gente a saber, ni el derecho a la gente a increpar a una autoridad por el trabajo que está haciendo, o que esa autoridad rinda cuenta, o que la prensa pueda acceder a información de Estado y saber en qué se usa el dinero, a dónde va a parar, dónde se cometió un error. Esos son derechos que tienen que estar consagrados en la sociedad socialista. Y por tanto, para mí, que estoy abogando por ello, lo estoy haciendo dentro de los límites de la sociedad socialista. Por tanto, no estoy fuera de la Constitución ni estoy violando ninguna ley. Lógicamente, hay personas que están en determinados estamentos del poder
para quienes este discurso mío, que no es mío, es de una generación y de un grupo de periodistas, representa un peligro, porque pone en crisis la manera habitual en la que ellos han controlado la comunicación. Por supuesto que para un político es muy cómodo hacer política sin una prensa que le esté haciendo las preguntas difíciles. Es más fácil cometer un error, tirar un manto de silencio sobre ese error y seguir. Eso fue muy común en la historia cubana. Una prensa que se vuelva más incómoda para el poder nunca va a ser aceptada por ningún poder. ¿Cuál es, a nivel profesional, personal, cuáles son tus sueños? Mis Sueños. Ojo, ahora mismo tengo muchos, más de los que la velocidad de mi cuerpo, mis acciones y mi equipo puede alcanzar. Mi primer sueño es salvar una expresión de la voluntad popular y de los periodistas que fue la emergencia de varios nuevos medios en los últimos años en Cuba. En un contexto en que se vuelve un clima político más adverso para este tipo de iniciativas, que puede hacer difícil hasta encontrar las vías económicas para mantener vivo y flotando ese tipo de proyectos. Si con mi trabajo y el de los colegas logramos salvar algunas de esas voces y que sobrevivan a la tormenta que está empezando pero que no ha llegado a su punto más fuerte todavía, puede ponerse peor la tormenta que lo que ahora percibimos. Si después que pasa esa tormenta todavía estamos vivos como medio, habré cumplido mi primer sueño. El siguiente sueño es que la sociedad cubana finalmente sea más próspera en términos económicos, pero también en términos, digamos, políticos. Que el clima en el país para la diferencia de opinión, para la discusión de los problemas, sea más abierto y no se le ande buscando relaciones de culpabilidad a una persona sencillamente porque tiene un criterio diferente de lo que quien está en el poder tiene. ¿Qué indicios hay que viene una tormenta? La retórica oficial con respecto al tipo de periodismo que nosotros hacemos ha pasado de ser de tolerancia o concentrada en 2 o 3 voces de blogueros cercanos a las autoridades, al partido, al Ministerio del Interior, a ser la retórica de la organización de los periodistas y a ser la retórica del partido. Y es: vamos a combatirlos, vamos a desaparecerlos, vamos a salir de la trinchera, vamos a tomar a la ofensiva. Y eso en Cuba se traduce en que te voy a convertir en una no persona periodísticamente hablando. Te voy a relacionar, te voy a convertir en el enemigo y te voy a buscar la manera de demostrar que tú eres culpable de asociación con poderes extranjeros, que tú eres un mercenario y que por tanto tú no tienes derecho ni a hacer tu profesión en Cuba y probablemente ni a estar libre en Cuba. Por ese camino va una parte de la retórica. Tú ya ves cuando tú y los reporteros están en la calle, hay gente que no quieren hablar con ustedes por temor de que son el enemigo. ¿No? Sí. Han llegado, en nuestro caso, yo tengo historias. A ver, la sociedad cubana siempre ha tenido una percepción temerosa del periodismo independiente, entre comillas. Esa es una etiqueta muy cargada de mala vibra, de una historia negativa, peyorativa. Por tanto, si tú te llegabas a una fuente hace 3 años atrás, hace 2 años atrás, hoy todavía, y te preguntan, ¿de qué medio tú eres? Tú dices, bueno, yo soy de la revista tal. ¿Y ese medio de dónde es? Ese es un medio cubano.
Sí, pero ¿y dónde radica? No, pero no tenemos oficina, trabajamos en los parques. No, 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 no. Tú eres periodista independiente, no quiero hablar contigo. Porque me puedes buscar un problema. Y esa percepción de que me puedes buscar un problema no es gratuita. Es que yo conozco casos de personas que nos han dado declaraciones a nosotros y luego las han llamado de lugares como la Federación de Mujeres Cubanas para decirle, tú le diste una entrevista a un medio disidente, opositor, sin pruebas. Esa persona está haciendo una acusación gratuita, esa autoridad de una organización política. Pero esa autoridad de esa organización política dijo eso porque a su vez recibió una indicación de autoridades más capacitadas, supuestamente mejor informadas, que le han dicho, dile a fulano que está en malos pasos. Dile a fulano que no le puede dar declaraciones a ese tipo de medios. Y eso crea un clima en la que te pueden decir perfectamente, no, pero eso es falso. Eso es mentira, eso es idea tuya. No, eso no es idea. Tengo una última pregunta. ¿Qué puede hacer o debe hacer la comunidad internacional para apoyar en su caso a los periodistas independientes? Mira, a veces hay ayudas que matan. Siempre que venga una ayuda, no completamente desinteresada, pero abierta a dialogar, a comprender, es decir, que no venga a imponerle a nadie en Cuba una agenda o una manera de hacer, que no venga a decirle lo que tienes que hacer es esto, esto. Si viene a decir, ¿en qué te puedo ayudar? Sencillamente en visibilizando tu trabajo, facilitándote oportunidades de superación, apoyándote económicamente para que tu medio siga existiendo. Si eso lo hace sin precondicionar la ayuda, pero tienes que decir esto, tienes que hablar de esta manera, ahí estarán dando una ayuda real. De lo contrario estarían entorpeciendo. Primero porque muy probablemente no van a encontrar oídos receptivos en los periodistas cubanos. Los periodistas cubanos rechazarán ese tipo de ayuda. No todos, pero la gran mayoría. Y por otro lado, darán madera para las personas que quieren alimentar el fuego de la confrontación. Porque esas personas construyen su relato buscando la manera de relacionarnos a nosotros con intenciones injerencistas de otros países. Con todas las dificultades y obstáculos que hay, ¿por qué haces lo que haces? Por cabezón que soy. No sé, Tracy, porque sirve para algo. Porque la gente que nos lee dice, esta información la agradezco. Porque las personas que nos dan entrevistas, cuando nosotros visibilizamos sus historias, si eso les genera una oportunidad de superarse, una oportunidad... Ha pasado, por ejemplo, que algunas personas nos han dado entrevistas y otra persona descubre lo que esa persona está haciendo, un emprendedor que estaba haciendo un tipo de producto en Santa Clara y otro emprendedor de La Habana lo conoció a través de nosotros y eso generó una relación de trabajo entre ellos que es mutuamente beneficiosa. Eso fue un servicio público que dimos. Si visibilizamos la historia de una comunidad a la que con crueldad le dejaron la electricidad a 200 metros para alimentar un motor de agua para echársela a las plantas y no para alimentar a una comunidad de personas, si denunciando ese tipo de cosas ayudamos que finalmente la electricidad llegue a ese grupo de personas, vale la pena hacer lo que hacemos, a pesar de que digan de nosotros lo que dicen, a pesar de que corramos un riesgo cierto de probablemente sufrir algún tipo de penalidad
por lo que hacemos. Aunque no corre peligro mi vida, no pienso que corra peligro mi vida, no pienso que me desaparezcan, ese tipo de peligros que pasan en otros países aquí no pasa. Los riesgos son de otro tipo, son de que te calumnien, de que te molesten. Bueno, eso no es un costo real acá en comparación con lo que significa. Cuando uno siente que por el trabajo que hace los medios estatales tienen que cambiar, porque saben que si siguen con el discurso como van, no pueden competir con las nuevas formas de conquistar la audiencia. Pero no lo hacemos por el gusto de obligar a otro a que cambie. Es porque cuando cambien los medios estatales, para mejor, el pueblo cubano va a tener acceso a una mejor información. Y eso es lo que queremos. Yo quiero que mi abuela, que tiene 60 años, que no puede hacer otra cosa que oír la radio estatal, ver la televisión estatal y leer el periódico estatal, tenga acceso a través de esos 3 medios a información de calidad, bien contada. Y si para eso tengo que empujar un poquito a los medios estatales para que lo hagan, estoy tranquilo haciendo lo que tengo que hacer.